a conversar a esta hora porque hoy queremos abordar un tema fundamental, la violencia contra las mujeres. Y lo hacemos en el marco del mes en que el mundo conmemora el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Para conversar sobre este tema y sobre el trabajo que se realiza en nuestra comuna, nos acompañan Jenny Reyes y Fernanda Salinas, profesionales de la Oficina de las Mujeres e Igualdad de Género de la Municipalidad de San Carlos. Bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Hola, bienvenidas, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Durante esta conversación vamos a profundizar en lo que significa esta conmemoración, en cómo reconocer la violencia de género y en las orientaciones prácticas para denunciar. Además, al cierre hablaremos de la actividad que se desarrollará mañana en el frontis del edificio consistorial. Partamos por el contexto internacional. ¿Qué representa el 25 de noviembre y por qué es una fecha tan relevante a nivel mundial? Bueno, primero que todo, dar los saludos correspondientes de nuestras autoridades. Primeramente, cierto, del alcalde, don Rubén Méndez Venegas, y nuestra directora de Desarrollo Comunitario, señora Fabiola Muñoz. Bueno, el 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Esta fecha surge producto del asesinato de tres hermanas dominicanas, las hermanas Mirabal, quienes lucharon por los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y esto resultó cierto que internacionalmente se llegó al acuerdo de conmemorar, cierto, ese sacrificio e instalar este día para reflexionar y dialogar sobre este problema que afecta a más del 50% de la población mundial. Ahora, ¿cómo se diferencia la violencia contra las mujeres por razones de género de otros tipos de violencia? ¿Qué la caracteriza? Bueno, es una pregunta bien interesante porque generalmente, ¿cierto?, cuando hablamos de violencia de género y nos referimos específicamente a las mujeres, hay un grupo, ¿cierto?, que siempre pregunta, ¿pero qué pasa con la violencia hacia los hombres? Porque no existe, por ejemplo, un ministerio que vele por los derechos de los hombres o una oficina de los hombres. Ya, resulta que la violencia de género solo hace referencia al maltrato perpetrado hacia las mujeres en razón de una construcción sociocultural que denominamos género. ¿Ya? Es producto, ¿cierto?, de un sistema que coloca al hombre y a lo masculino por sobre lo femenino y la mujer, estableciendo una relación de desigualdad, ¿ya?, donde la mujer y lo femenino es lo subordinado y por tanto lo controlado y oprimido, y el hombre es la autoridad. Entonces, esa es la diferencia. No existe violencia de género contra los varones, porque el término género hace referencia precisamente a esto cultural que coloca a las mujeres en una posición de desventaja en relación a los hombres. Es decir, la violencia hacia las mujeres en sus distintos tipos, formas y grados es producto de este mandato cultural, ¿cierto?, que se ancla en el patriarcado y que reproduce lo que corrientemente conocemos como machismo, ¿ya? Lo que no quiere decir que las mujeres sufran otro tipo de violencia y que los hombres también, ¿cierto?, no sufran violencias por parte de las mujeres. Sí, pero no son de género. La causa, la raíz de esa violencia no es cultural. Ahora, cuando una mujer vive situaciones de violencia, ¿qué es lo que debe denunciar? ¿Qué señales o hechos son importantes de reportar? A ver, cuando nos encontramos frente a un hecho de violencia dirigido hacia una mujer, puede ser de diferentes tipos, desde una violencia psicológica, física, sexual, económica,
incluso puede pasar por violencia vicaria, en que los niños son espectadores de la violencia. Entonces ahí la ley, que ha pasado por todo un historial de evolución hasta llegar a lo que tenemos actualmente, y que la ley tipifica el maltrato habitual, que es esta seguidilla de hechos en que tenemos la violencia psicológica, no necesariamente con denuncias previas, que incluyan a los niños, y ahora incluyeron a la gente con problemas de discapacidad física y a la tercera edad. Entonces, ¿qué denunciar? Los hechos constitutivos de violencia, lo que a mí me hace daño, lo que a mí me perturba mi sano vivir, en mi psiquis, que, por ejemplo, me digan reiteradamente que soy tonta, que no soy capaz, que me estén controlando las entradas y las salidas de la casa, que no sé, pongan cámaras de vigilancia dentro de la casa. Ahí ya hay un tema de violencia psicológica. Después pasamos no necesariamente pasamos a los golpes, pero existe como un violentómetro en que es como la escala. Ahí tenemos los golpes de puño, de pie, que generalmente va aparejado con la violencia psicológica, porque un golpe no solo va a dañar el cuerpo, sino que viene con toda una seguidilla de historia que el hombre le propina a la mujer, menoscabando su calidad psíquica y también en este caso física. Ahora, cuando estamos frente a la violencia sexual, vienen todos estos dos factores anteriores. Y ojo, yo siempre les digo a las mujeres, no están obligadas a mantener relaciones sexuales estando casadas o teniendo una pareja. Eso ya entra dentro de un delito, puede ser un abuso sexual o una violación. También, y es lo que nosotras abordamos principalmente dentro de la Oficina de la Mujer, es la violencia económica. ¿Por qué la violencia económica, y aparejada con la violencia psicológica, obviamente? Es que tratamos de entregarle herramientas a la mujer para que pueda salir de este círculo de violencia y pueda tener herramientas y desenvolverse por ella misma. Sentirse que es capaz de poder hacer cosas, de demostrarse a sí misma y recuperar su autoestima. Entonces, en eso nos enfocamos principalmente, con talleres, enseñándoles oficios y así diferentes cosas que van aprendiendo durante el año. Y finalmente, ¿dónde se puede denunciar? ¿Qué canales existen y cómo funcionan aquí en San Carlos? A ver, para que podamos tener una denuncia, primero, antes de irme directamente a su pregunta, para que podamos tener una denuncia que sea completa y que el tribunal la acoja de manera inmediata y que tengamos una medida cautelar, llámese una orden de alejamiento, la prohibición de entrada y salida de la casa, que el ofensor lo saquen de la casa, que ella ya no tenga armas, que entregue las llaves, que no pueda llamar por teléfono, es que primero tenemos que ver qué pasó. Por ejemplo, estaba con los niños en el living viendo una película y llega él abriendo la puerta, gritando, y con un golpe de pie tira la mesa
y salta hacia la pared. A los niños los golpea y a ella la toma del cuello. Todos esos detalles son importantes, incluso la gesticulación de él. Ahora, ¿ese es qué? ¿Cómo hacer la denuncia? Incluyendo todos estos factores. ¿Quiénes estaban presentes? ¿Dónde estaban? ¿En mi casa? ¿En qué parte de la casa? ¿A qué hora sucedió? ¿Cuándo sucedió? Todos esos detalles son súper importantes. ¿Para qué? Carabineros, y ahora respondo directamente a su pregunta, Carabineros tome la denuncia y plasme todos los hechos, elabore la pauta de riesgo y la pueda remitir ya sea al Tribunal de Familia o directamente a la Fiscalía para que cualquiera de estos dos estamentos solicite y emita una orden de alejamiento y que puedan ir a sacar de manera inmediata al agresor de la casa y poner a la mujer y a su familia en resguardo y entregar además medidas de protección como puede ser un botón de pánico, rondas de carabineros, etc. Bueno, antes de despedirnos, si nos pueden contar, por favor, en qué va a consistir la actividad que se va a realizar mañana en el frente del edificio consistorial y por qué es importante que la comunidad participe. Bueno, primero contarles que esta ceremonia por el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres tiene como propósito invitar, como lo dije al principio, a la reflexión y a la concientización de la comunidad sancarlina respecto de este flagelo y la relevancia que tiene que todos y cada uno de nosotros y nosotras nos hagamos parte en su erradicación, desde nuestros ámbitos de acción, desde nuestros lugares de vida, ya sea dentro de la casa, ya sea en la escuela, en el hospital, en la radio, etcétera. Queremos levantar la voz. Queremos, ¿cierto?, hacer presente a las mujeres que están ausentes en este momento. De acuerdo a cifras de organismos especializados en este problema en Chile, en el 2025, a lo que llevamos de año, hay 40 femicidios consumados. Esas son cifras oficiales, ¿ya? Y a eso tenemos que agregar el porcentaje de mujeres y niñas que han sido violentadas durante este año. Entonces, frente a eso, no podemos y no debemos quedarnos, ¿cierto?, sin hacer nada. Queremos mañana, entonces, hacer esa invitación a todas y todos de la comuna de San Carlos que estén presentes en esta ceremonia, como una manera, ¿cierto?, de decir, yo estoy contigo, no estás sola. Queremos que San Carlos, ¿cierto?, viva en paz. Sabemos que las violencias contra las mujeres y las niñas no solo afectan a ellas, afectan, ¿cierto?, a todo el entorno familiar, a todo el entorno vecinal y al entorno, ¿cierto?, comunal completo. Por lo tanto, ¿cierto?, reitero esta invitación para mañana a las 11 de la mañana, valga la redundancia, en el frontis del edificio municipal. Vamos a esperarlos para hacer un homenaje a las que ya no están presentes, para informar acerca de esta problemática. Tenemos invitada a la jefa subrogante de la unidad de víctimas y testigos desde la Fiscalía Regional de Ñuble, la psicóloga Sandra Troncoso, que ella es la especialista de género de la unidad, donde, cierto, nos va a dar datos estadísticos, evidencia también respecto de esta problemática en la provincia de Punilla y en San Carlos específicamente. Vamos también a tener algunas intervenciones artísticas porque entendemos también que desde el arte podemos hacer denuncia y visibilizar esta problemática. Para luego terminar, ¿cierto?, invitando a las asistentes y los asistentes a
comprometerse con un granito de arena para combatir la violencia contra las mujeres en nuestra comuna. Bueno, queremos agradecer a Jenny Reyes y Fernanda Salinas, profesionales de la Oficina de las Mujeres e Igualdad de Género de la Municipalidad de San Carlos, por habernos acompañado a esta hora del mediodía. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por esta invitación, ¿cierto? Por este espacio de invitar, ¿cierto?, a nuestra comunidad a poner oído y a reflexionar. Muchísimas gracias. A Buenas ustedes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.